Señor nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar en este primer culto del año 2020. Y es una buena manera de comenzar el año, meditando en el Señor, en su palabra, en su consejo y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso pensaba y oraba al Señor diciendo, ¿qué puedo compartir con tu pueblo en este primer domingo del año? Y realmente en el proceso el Señor me mostró que su palabra es oportuna. Cualquier porción de la palabra es oportuna porque toda escritura es inspirada por Dios. Entonces cualquier porción de su palabra es útil. Aún así, creo que es muy oportuno también decir que hay textos que son más propicios que otros. Aunque toda la escritura es inspirada por Dios, hay textos que tienen un sabor especial y yo creo que este es ese texto. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Dios en primer lugar, todo lo demás en orden. No importa lo que nosotros hagamos, si Dios no es lo primero, entonces todo lo demás no está en su justo orden. Todo lo demás estará en su justo orden si Dios está en el primer lugar. Por eso vamos a comenzar con un texto bíblico. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a estar leyendo el versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es un pasaje conocido por todo el mundo. Y dice de la siguiente manera, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, o todas las demás cosas os serán añadidas. Yo creo que todos conocemos ese texto porque ese texto nos habla precisamente de que Dios tiene que estar en primer lugar. El Señor añada bendición a su palabra. Si nosotros hacemos un acercamiento al texto y comenzamos a leer todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que este versículo forma parte del mensaje más trascendente y relevante de toda la historia. Es el famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Este versículo forma parte de ese sermón. El Sermón del Monte o Sermón de la Montaña comprende los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, y tenemos una versión más resumida en Lucas capítulo 6, versos del 20 al 49. Pero este sermón definitivamente pudiéramos atrevernos a decir que es un resumen de todo lo que se dice en el resto del Nuevo Testamento. El Sermón de la Montaña contiene todo lo que nosotros, a partir de ahí, vemos en la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el resto del Nuevo Testamento, es como un comentario bíblico de todo lo que el Señor nos dice en el Sermón del Monte. John Stott, hablando acerca del Sermón del Monte, dice lo siguiente: el Sermón del Monte tiene una seducción singular. Parece presentar la esencia de la enseñanza de Jesús. Hace que la bondad nos resulte atractiva, avergüenza nuestra forma mediocre de hacer las cosas y engendra sueños para un mundo mejor. Es que el Sermón del Monte, versículo por versículo, letra por letra, tiene un encanto extraordinario. John Donne lo expresó de la siguiente manera en un sermón que predicó en el año 1629. Y él dice lo siguiente:
en una hipérbole perdonable para John Nunn. Dice, todos los artículos de nuestra fe, todos los cánones de nuestra iglesia, todas las amonestaciones de los príncipes, todos los sermones de nuestros padres, el cuerpo total de la divinidad, se encuentran en estos 3 capítulos, en este único sermón del monte. Cierro la cita. El sermón del monte o sermón de la montaña provoca. Uno no puede leerlo y quedar indiferente. O lo rechazas o lo aceptas. De hecho, el sermón del monte termina en el capítulo 7, versículos 24 al 27, con una ilustración, una parábola de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, sabiendo Cristo que Él tiene 2 clases de audiencia, porque cuando leemos en Mateo capítulo 5, dice que viendo la multitud, subiendo, se sentó y vinieron a Él sus discípulos. Tenía 2 clases de personas escuchándolo. Y como Él sabía eso, termina el capítulo 7, versículos 24 y 27, con esa conciencia de que Él tiene 2 clases de personas, y dice que cualquiera que oye lo que Él está diciendo y no lo hace, y cualquiera que oye lo que Él está diciendo y lo hace. El que oye lo que Él está diciendo y lo hace es una persona sabia que construyó su casa sobre la roca. Es que el sermón del monte es una roca sobre la cual nosotros construimos nuestras vidas, o una roca en la cual nosotros tropezamos. Pero no podemos ser indiferentes a él. J.C. Ryle propone las siguientes preguntas relacionadas con el sermón del monte, y lo cito. Nos gustaría saber qué clase de personas deberían de ser los cristianos. Nosotros debemos leer el sermón del monte. Nos gustaría saber cuál es el carácter que los cristianos deben cultivar. Veamos el sermón del monte. Nos gustaría saber cómo es el comportamiento exterior y el pensamiento interior que corresponden a un seguidor de Cristo. Leamos el sermón del monte. Por eso creo que este versículo 33 es un buen punto de partida para nosotros iniciar este año. ¿Qué mejor manera de comenzar un año buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué manera mejor de comenzar el año que así? Por eso cuando leemos este texto tenemos que pensar. ¿Quiere usted que todo en su vida esté en orden? Yo creo que toda persona sensata o con un mínimo de sensatez dirá, sí, yo quiero que todo en mi vida esté en orden. O habrá una persona que quiere que su vida sea un desorden. Yo, en un mundo tan complejo y tan extraño a veces, no dudaría que haya personas que pudieran deleitarte en el desorden, en el caos, en las contradicciones que su vida pueda tener. Pero yo creo que toda persona con un mínimo de sensatez quisiera que todo en su vida esté en orden, que todo en su matrimonio esté marchando bien, con sus hijos, si los tiene, en su trabajo, su salud. Habrá una gente que diga, no, yo quiero tener una mala salud. Bueno, pero sería algo absurdo que alguien pudiera pensar así. Pero, ¿quiere usted gozar de las bendiciones del Señor? Claro, aún los que no creen, aún los que no quieren someterse a Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren someterse a Dios. Tenemos una mente espiritualizada y capitalizada. Espiritualizada porque queremos lo mejor de Dios con el mínimo de inversión. En este mundo capitalista, las personas invierten poco para obtener mucho. Y queremos, con esa mentalidad, también relacionarnos con Dios. Quisiéramos que Dios nos bendiga, nos dirija, nos guarde, nos prospere, nos dé buena salud, que todo marche bien.
pero nosotros poniendo las condiciones. No, no es así. Quiere que Dios cumpla su propósito en ti. Quiere que Dios te guíe y tener la convicción de que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Bueno, independientemente de la actitud que nosotros podamos desarrollar, las respuestas o la respuesta a todas esas preguntas es una sola. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No confundamos la misericordia de Dios con el propósito de Dios. Muchas veces no estamos viviendo en el propósito de Dios, muchas veces no estamos obedeciéndole y nos va bien y creemos que es porque nosotros nos merecemos eso. No, Dios te está teniendo misericordia contigo, está teniendo misericordia conmigo, pero tengamos cuidado, eso puede tener un límite. No confundamos eso. Alguien puede medir la bendición de Dios en términos de salud o de éxito o de prosperidad material y decir, yo le doy tanta gracia a Dios porque Dios está conmigo, Dios me ha bendecido. Si las bendiciones que tú tienes no son producto de tu obediencia a Dios, entonces son producto de la misericordia de Dios. Y lo cierto es que yo como pastor he escuchado tantos testimonios de esa manera. Ay, el Señor me ha prosperado, mira mi casa, tengo buena salud, los muchachos van bien, todo está bien, pero sobre una base desobediente, una vida en desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia da esas cosas. Pero qué peligro es andar de esa manera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os serán añadidos. O si hay alguien que por el contrario le ha ido muy mal y ha tratado de buscar soluciones a sus males por sus propios medios, entonces no puede pensar que Dios te vaya a respaldar. No puede pensar que te pueda ir bien. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hace muchos años vino una persona alcohólica a mi oficina que no quería venir. Y me lo dijo. Yo no tengo nada. Yo para complacer a mi familia vine. 2 impedimentos para que esa persona o una persona en esa condición pueda cambiar. Primero, la persona no quería venir y vino para complacer a los familiares. En segundo lugar, decía, yo no tengo nada. Entonces, ¿qué va a cambiar? Para poder cambiar, hay que estar conscientes de que tenemos un problema y segundo, que queremos superar el problema. Estar conscientes que lo tenemos, porque hay personas que están conscientes que tienen un problema, pero no lo quieren cambiar, no lo quieren superar. ¿Recuerdan al paralítico de Betesda? En Juan capítulo 5 hablamos de él. ¿Y qué pregunta le dice el Señor al paralítico de Betesda? ¿Quiere ser sanado? ¿Quiere cambiar? Está tirado ahí en el piso. ¿Quiere cambiar? ¿Quiere que yo te cambie la vida? Esta pregunta tiene sentido porque simplemente hay muchas personas que no quieren cambiar. La palabra de Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A esta persona que vino con problemas de adicción, yo le pregunté, ¿usted toma a cualquier hora? Y él me dijo, a veces. ¿Usted toma todos los días? Me dijo, a veces. Le pregunto, ¿usted toma solo? Me dice, a veces. Entonces, dije, tengo que hacerle una pregunta para acorralarlo. Le digo, ¿usted se embriaga, se emborracha? Me dice, a veces. Y no salió de ahí. Pero cada vez que decía a veces, el que se emborrachaba era yo por el aliento de él.
Pero una persona que no reconoce que tiene un problema y en segundo lugar no quiere cambiarlo, aún reconociéndolo, no va a cambiar nunca. Queremos que nos vaya bien, queremos iniciar este año bien, queremos que el Señor nos guíe, pues entonces la respuesta está en Jesucristo, porque Jesucristo dice, separado de mí, nada podéis hacer. No tratemos de buscar soluciones cortando los lazos que nos unen al Señor, porque lejos de solucionarlo, lo vamos a ir empeorando. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su prioridad para este año 2020? ¿Cuáles son sus metas? Y vamos a estar hablando de eso la semana que viene, el próximo domingo, Dios mediante. Pero ¿cuáles son sus metas? Tiene que tener una meta en la vida, tiene que tener retos, desafíos, propósitos. ¿Qué usted quiere lograr? ¿Cuál es la ruta que usted va a seguir? Bueno, una idea, aunque todavía no hemos profundizado mucho ahí, porque vamos a llegar ahí, es que usted dé el primer lugar a Dios en su vida. El gran problema que nosotros tenemos es que nosotros manejamos mucha información que tiene que ver con la palabra de Dios. Nuestro problema no es de información. Vamos al supermercado, vamos a librería, podemos comprar las Biblias que queramos en varios formatos, en varias versiones, y es posible que hasta en otros idiomas. La tenemos en nuestros dispositivos móviles, la tenemos en online, por computadora, como nosotros la queramos. Tenemos libros, podemos encontrar buenos contenidos, ver programas con temática bíblica, de todo. Nuestro problema no es de información. Ahora, en Corea del Norte el problema es de información. En Arabia Saudí el problema es de información. En Irán el problema es de información. No tienen acceso a la palabra de Dios y a la verdad como nosotros la tenemos. El gran problema que nosotros tenemos es de aplicación. ¿Qué vamos a hacer con toda la información que tenemos? Aplicarla a nuestras vidas, vivir la verdad. No solamente el conocimiento de la verdad, sino la aplicación de la verdad a nuestras propias vidas. Cuando nosotros vamos a este sermón del monte, que ya hemos dicho todo lo que hemos dicho, que es un resumen de todo lo que se escribe en el resto del Nuevo Testamento, hay un tramo al cual pertenece este versículo 33 de todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comprende los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y Lucas capítulo 6, versos 20 al 49. Pero en la versión de Mateo hay un tramo donde el Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos, a los creyentes. Y es acerca del afán y de la ansiedad, los versículos 25 al 34, donde le dice, no te afanes. Y cuando nosotros hacemos un bosquejo de esos versículos del 25 al 34, nos vamos a dar cuenta que en esos versículos el Señor les exhorta a conocer la manera de obrar de la providencia a favor de sus hijos y a favor de toda la creación. Sostiene las plantas, sostiene a las aves. Entonces el Señor concluye, si yo sostengo a las plantas, si sostengo a las aves, no lo voy a sostener a ustedes también. Pero la gente se afana. Y en esa búsqueda va quitando al Dios que lo creó todo y al Dios que sostiene todo del primer lugar de su vida para ir en búsqueda y captura de lo que él entiende que debe ser su prioridad. Cuando nos afanamos, y ese es el tema de esos versículos 25 al 34, del afán de la ansiedad, cuando nos afanamos y nos tornamos ansiosos, entonces comenzamos a dudar y comenzamos a hacer las cosas conforme a nuestro propio criterio.
Y estos versículos son una advertencia a eso. Miren lo que nosotros podemos encontrar en esos versículos. El versículo 25 de ese tramo, del versículo 25 al 34, el Señor nos habla del cuidado providencial que Él tiene continuamente de todo lo que Él ha creado. En el versículo 26 en adelante, el Señor Jesús expone la ansiedad excesiva y que eso no sirve para nada. No por mucho que se afane, añadiremos a nuestra estatura un codo. ¿Qué significa eso? Eso era un refrán que había en el mundo greco-romano, que lo que quiere decir que no podemos añadir días a nuestras vidas. No podemos. Los versículos del 28 al 30 nos compara con las flores. Miren las flores del campo, los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si el Señor cuida de los lirios del campo, si cuida de las aves, ¿no va a cuidar también de nosotros? Pero a pesar de todas esas realidades, lo cierto es que los humanos, y tristemente algunos creyentes, dudando de la providencia de Dios, de la fidelidad de Dios, entonces comienzan a tornarse ansiosos por lo que ellos entienden que deberían de tener y no tienen. Nos tornamos ansiosos y fallamos en nuestra fe cuando el doctor nos dice que hay que hacer otra vez esos estudios, que no le gustó lo que vio. Cuando hay problemas económicos, cuando hay situaciones que parecen ser que nosotros no tenemos controles de ellas, nos roban el sueño y nos enfermamos. El Señor dice, los que no tienen a Cristo, los que no me tienen a mí en sus vidas, son los que se tornan ansiosos. Por eso nos da este texto como un mandato: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En este texto encontramos tres aspectos importantes que nosotros vamos a estar viendo, y vamos a estar viendo el primero hoy y los otros dos la semana que viene, Dios mediante. Lo primero que nosotros nos vamos a encontrar es con el mandato. ¿Cuál es el mandato? En el verbo buscad. No hay que ser un experto en gramática, porque yo no lo soy, para darnos cuenta que ese verbo está conjugado en modo imperativo. ¿Y qué es un verbo en modo imperativo? Indica obligación o mandato. Indica que eso que se está diciendo es una orden, que hay que hacerlo. Y lo primero que nosotros vemos en este versículo 33 es el mandato. Y eso es una orden, y el nosotros hacerlo es un acto de obediencia. En segundo lugar, lo que nosotros vamos a hacer. En primer lugar es la orden, lo que sale de Cristo. Lo segundo es lo que nosotros tenemos que hacer, que es la búsqueda. Y lo tercero, la promesa. Casi todas las promesas de la Biblia son promesas condicionadas. Si queremos esto, tenemos que hacer aquello. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué viene entonces después? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero para que esas cosas vengan, tenemos que primero ser obedientes. La obediencia trae consigo recompensa. Algunos creyentes creen que la palabra de Dios nos la pone difícil a nosotros. ¿Alguien ha pensado eso aquí? ¿Que Dios se la pone difícil? Bueno, si usted no ha pensado eso, yo sí. Entonces usted que debería ponerse aquí a predicar y yo sentarme ahí para aprender de usted. Porque hay cosas que uno dice, caramba.
Dios sí se la pone difícil a uno, como queriendo decir, esto es muy duro, pero hay que hacerla, como que a Dios le cogió con eso. Es más, es posible que alguien haya pensado, y a mí me ha pasado, se me va a salvar porque soy cristiano. Como que lo que Dios manda hacer es tan difícil y uno, sí, voy a hacerlo. Y no lo hace con gozo, porque es como que Dios es un Dios caprichoso que se deleita en poniéndonos a coger lucha, a pasar trabajo. Como que Dios se deleita en eso. Y que cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios, ¡ay, qué difícil es buscar! No, no es difícil. Como dicen otros hermanos, mentira del diablo. Eso no es difícil. La palabra de Dios dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pero yo quiero leer desde el versículo 1 de esa primera epístola de Juan, capítulo 5. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, pero yo voy a leer del versículo 1 en adelante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo mismo sé que soy hijo de Dios porque yo me someto a lo que Dios ha establecido. Yo mismo sé que soy hijo de Dios porque yo, más que nadie, sé cuán auténtico o cuán hipócrita puedo yo ser. Yo puedo creer en la verdad y no vivirla. Yo puedo predicar la verdad y no vivirla. Entonces yo soy un hipócrita. Pero cuando yo sé que yo obedezco a Dios, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que mi amor por Dios es auténtico. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor no es una apelación romántica o retórica para nosotros relacionarnos con Dios. Amor es obediencia. Y cuando nosotros vemos los versículos 25 al 31, donde el Señor dice, no te afanes, no te invirtiendo las prioridades y buscando de una manera ansiosa, desesperada, aquellas cosas que yo sé que tú tienes necesidad. Cuando Dios tiene algo para nosotros, Él lo va a dar a su tiempo. Pero nos esperamos porque lo queremos en el tiempo nuestro. No te desesperes. Confía en la providencia y en la sabiduría de Dios. Cuando Dios prohíbe algo, es porque tiene algo mejor. Cuando Dios nos manda a hacer algo, es porque tiene bendiciones para darnos. ¿Por qué usted cree que cuando Dios dice, marido, nada más tengan una sola mujer? Ya. Es porque una es mejor que dos. Ay, Dios mío. Yo creí que los hombres iban a decir todo amén. No se fíen, porque cuando yo estaba diciendo esto, yo nada más veía a las esposas mirando así de reojo a ver. Pero es verdad, hermanos. Cuando Dios dice nada más ten una, es porque una es mejor que dos. Ajá, ahora. A mí no me busquen. Cuando Dios dice, haz esto, es porque es la única opción, la que nos conviene, la que de verdad trae placer y propósito a nuestras vidas. No veamos como que las cosas de Dios son gravosas. Tengo que tener esta sola mujer.
Porque no hay más nada. No. Una bendición de Dios. Porque imagínate dos como ella. Entonces una es suficiente. Ahí sí se ríen, hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por las prohibiciones que Dios nos da, porque eso es lo que nos conviene, y por los mandamientos que nos da, porque eso es lo que bendice. Mis mandamientos no son gravosos. La palabra gravosos es la palabra griega baris, que aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y significa algo pesado, carga, algo importante, severo, peso. En Mateo capítulo 23, verso 4 aparece esa palabra. Jesús está confrontando a los escribas y los fariseos y le dicen hipócritas que atan cargas demasiado pesadas que ustedes mismos no llevan a la gente. Le imponían cargas y eran muy severos con los demás, cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer. Pues en contraste con esa carga de esa compleja y corrupta religión judaica del tiempo de Cristo, los mandamientos de Cristo, lo que Él nos manda hacer, no son como la carga que le imponían los religiosos a sus feligreses en los tiempos de Cristo, sino que no son gravosas. El mismo Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es gravosa. Todo lo que el Señor nos da para hacer es porque bendice a nuestras vidas, es porque trae deleite a nuestra alma. Por eso, cuando nosotros estamos pensando en un año que recién ha comenzado, tenemos que meditar cómo nosotros entonces vamos a vivir. La respuesta está: obediencia. Es lo primero que le dice el Señor a sus primeros oyentes: buscad. Buscad es una orden. La semana que viene vamos a estar viendo qué es lo que nosotros vamos a buscar. El mismo texto lo dice: el reino de Dios y su justicia. Y después vamos a ver que cuando hagamos eso, todo aquello que los gentiles andan buscando, porque eso es lo que dice el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Cuál? El afán y la ansiedad, la ambición, el deseo de ir por los caprichos de su corazón, por deseo de llenar lo que sus ojos apetecen. Y esta búsqueda, a veces de cosas buenas, pero no en el tiempo de Dios. Los gentiles son los que viven así. Nosotros los humanos, y se ha estudiado por mucho tiempo esto, pasamos por distintas etapas en nuestra vida. Es lo que se conoce como la teoría de Erickson de las etapas de la vida, donde cada persona, según la etapa de su vida, tiene ciertas prerrogativas. Vamos a estar viendo eso también. Ciertas dinámicas se dan. Y hay una etapa del ser humano cuando ya pasa a los 35, que se va llenando de inseguridades porque entiende que no tiene todo aquello que a esa edad debería de tener. Comienza a tener temores y si es creyente, su fe comienza a flaquear y su vida se llena de inconformidad y de ingratitud porque entiende que el tiempo le está pasando y todavía no llega donde debió haber estado. Y cuando ya ve que no le está quedando mucho tiempo, entonces esa presión que se pone, se la impone en los hijos para que los hijos logren lo que ellos no tuvieron. Cuidado con esto, hermano. Y por eso a veces detrás de la mucha capacitación de nuestros hijos es que le ponemos a ellos la responsabilidad para nosotros sentirnos realizados en ello. No, hermano, tenemos que revisar nuestras motivaciones. Y el primer paso para comenzar un año que nosotros podamos decir
y tener la satisfacción, estoy viviendo bien, es buscando el reino de Dios y su justicia. Todavía no hemos visto qué significa el reino de Dios y su justicia. Lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Pero la disposición de la obediencia es la primera enseñanza que nosotros debemos llevarnos hoy a nuestras casas. Dispuestos a obedecer al Señor. Porque los gentiles, los que no conocen a Cristo, son los que se desesperan. Porque nosotros debemos vivir conscientes de que el Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad. De que si el Señor nos prohíbe algo es porque tiene algo mejor. De que se nos manda algo es para bendecirnos. De que obediencia es algo que el Señor no va a negociar. Al contrario, sin obediencia es imposible agradarle. Por eso el Señor dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Yo puedo entender que una persona que no tenga a Cristo viva así. Al estar ansioso buscando lo que él entiende que le conviene, se olvida de Dios. No sabiendo que cuando Dios está en primer lugar, todas las demás cosas están en su justo orden. Miren lo que dice Spurgeon acerca de todo esto. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ampliar el alma es la ciencia de Cristo y el conocimiento de la gloriosa persona de Dios. No hay nada que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua de Dios. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación del Padre proporciona descanso para toda aflicción. Y la influencia del Espíritu Santo proporciona sanidad para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de Dios. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como al levantarte de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de prueba, como la ferviente reflexión y aplicación de Dios a su vida. Cierro la cita. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si queremos agradar a Dios, no tenemos otra opción que buscar primeramente su reino y su justicia. La disposición de obedecer a Dios. Que nosotros podamos caminar este año con la convicción de que aquí estamos, no porque tus mandamientos me sean gravosos, sino porque me deleito en ello. Señor, queremos vivir para ti, queremos agradarte. En vez de pedirle a Dios que negocie con nosotros en nuestras apetencias y lo que pudieran ser sus designios para nosotros, vamos a decirle al Señor que nos ayude a nosotros a amarle más y más y más a Él.
Vamos a pedirle al Señor que nuestra mente cambie. Porque hasta que eso no suceda, entonces no podremos decir que amamos a Dios. Obediencia, el primer paso para nosotros poder dar pisadas firmes en este año 2020.